Bienvenidos a Visión Política, el espacio donde analizamos los temas clave de la agenda pública en México. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, y junto a diferentes expertos exploramos las dinámicas que están moldeando el futuro de nuestro país. Acompáñanos y únete a la conversación. Bienvenidos a Visión Política, gracias por sintonizarnos. Este es nuestro capítulo 4. Yo soy Gustavo Almaraz, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, el primer despacho especializado en asuntos públicos en México, con más de 25 años de experiencia en la materia. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, qué ha logrado, cuáles son sus desafíos, las expectativas. Estos 100 días se cumplieron el 12 de enero. Y bueno, para profundizar más en este tema, tenemos un invitado realmente especial. Es el socio fundador de Grupo Estrategia Política, el presidente del Consejo, con más de 45 años de experiencia en la vida pública y privada de nuestro país, y además tengo la fortuna de que es mi papá. Bienvenido, Gustavo Almaraz, a este programa, a este podcast de Visión Política de Grupo Estrategia Política. Bien, muchas gracias, encantado. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, como dijimos al inicio, se marcaron ya los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Sheinbaum, una presidenta con un perfil mucho más técnico, con una aprobación bastante importante, 78% en algunas mediciones, empezó con 70%, es decir, ha mejorado su posición, incluso en comparación con otros presidentes. Pero el elemento más preocupante para los mexicanos sigue siendo el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que destaca esta encuesta en sus primeros 100 días. Pero bueno, vamos a entrar a los elementos clave de la gestión que tú has visto, su estilo de gobierno, continúan formas, cambia a fondo. Compártenos tu perspectiva de estos primeros 100 días. Pues mira, efectivamente llega con un bono popular muy fuerte, inclusive mejor que como llegó el presidente López Obrador. Y todavía en las últimas mediciones hay promedio un 78% de aprobación del pueblo mexicano. Yo la veo a ella serena, tranquila, sensata. Está aprovechando muchas de las cosas que está heredando del anterior gobierno. Aprovecha muy bien la narrativa con un enfoque políticos y sociales, un esquema de comunicación muy parecido al de López Obrador, pero mucho más sencillo, mucho más recortado. Vamos a ver que en el transcurso del tiempo qué tanto penetra esa forma de manejar la mañanera del pueblo. Tiene una coordinación e interlocución con el equipo de gobierno de gabinete bastante fluido, ¿verdad? Los secretarios están participando más en su papel que les corresponde por sus dependencias, y eso aligera mucho la carga del jefe o jefa del Ejecutivo. Tiene una visión de estabilidad en las finanzas y desde luego, en la estabilidad de las finanzas ha sido muy importante aprovechar el legado de López Obrador, porque eso es lo que finalmente le da mayor firmeza al gobierno mexicano, tener una estabilidad financiera. A lo mejor en el último año se disparó por los créditos que se adquirieron. Sin embargo, los primeros 5 años fueron de bastante disciplina financiera. Ahora va a tener que batallar ella, por lo menos todo este primer año, con un problema financiero que estoy seguro que con el secretario actual van a sortearlo. Si por alguna razón cambia el secretario actual, me supongo que llegará gente capaz a manejarlo. Tiene ya cuestiones muy particulares de ella, que es la Agencia para la Tecnificación Digital, ¿no? Digital, la Agencia Digital, que eso creo yo que va a ser un avance tecnológico muy importante para generar para todo el pueblo mexicano. Ese es cuando ya empieza ella a tener mayor presencia con sus programas. Tiene un ajuste en las políticas públicas y la relación bilateral.
pues participando en mayores decomisos, con mayores fuerzas, sobre todo preparándose para la negociación con el TEMEC, que pues no va a ser nada fácil, ¿verdad? Desde luego tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Que, bueno, y también quisiera hacer hincapié en que tiene una visión sobre las energías renovables bastante amplia. De hecho, ya se están practicando algunas cosas en esa materia, o le van a cambiar el gas a gas a la refinería de Tula, en vez de combustóleo, y ese tipo de cosas le abren a México un panorama bastante amplio. ¿Y cómo ves hemos dicho en varias mesas y en varios lugares que ha mejorado la interlocución con el sector privado? ¿Estás de acuerdo en eso? Definitivamente sí. Sí, definitivamente el sector privado se siente atendido, se siente participando. Normalmente a donde va lleva a algunos de los empresarios importantes que pueden verdaderamente invertir en México y que le tienen confianza a México, no se diga que le tengan su amor a su patria. En fin, sí hay una relación. El consejo que formó, que preside esta muchacha Altagracia Gómez, y yo creo que va a funcionar bastante bien. Hay confianza, la llegada y el hecho de que haya llegado Paco Cervantes en ese momento, donde ya trae 3 años de experiencia en el CCE, más los años que estuvo en la CONCAMIN, pues lo hace un interlocutor muy representativo del sector privado. A veces no lo entienden, pero esa ha sido una apertura muy importante y ella se siente muy bien comunicada con él. Inclusive le van a ampliar 1 año más a Paco, algo que no está en los reglamentos, pero pues mientras la mayoría así lo mande. Vaya, sí, yo me siento muy satisfecho de estar viendo esa participación. Ahorita, por ejemplo, en el tema de Acapulco, invitó al ingeniero Slim y a señor Hernández de Autofin a hacer unas inversiones que ellos mismos propusieron, que son muy importantes. Bueno, y eso sí es un cambio, me parece relevante, ¿no? Hay otras cosas que creo que se han mantenido, y ya lo comentabas, el tema económico. Creo que vamos a seguir viendo temas laborales, que le metió una agenda importante. Pero yo también la veo reaccionando de manera positiva, claro, con cierta estabilidad y mensajes internos importantes respecto a la relación México-Estados Unidos. Y en estos 100 días yo la vi preocupada y ocupada por 2 elementos importantes, por el tema de la seguridad y por el tema de migración. De alguna manera todos decimos, pues para darle un resultado al presidente Trump cuando ya tome protesta. Pero 2, también creo que hay un interés de ella, al ser la principal preocupación de los mexicanos, la seguridad, por tener eso, digo, no resuelto, ¿no? Pero sí con avances. Sí, definitivamente. Nada más quisiera hacer hincapié antes de entrar en el tema que, ya que mencionaste el aspecto laboral, una de las cosas que se hicieron bien en el sexenio pasado fue el aspecto laboral. Y ella llega y le incrementa todavía más al salario mínimo. Y eso es fundamental. No hay país rico con salarios pobres. Y mientras no crezcan los salarios de los trabajadores, va a ser muy difícil que este país en realidad crezca. Parece que ya tienen muy clara esa visión y esa política de continuidad laboral sigue vigente. En materia de seguridad, es evidente que ya está trabajando con otro ritmo. Parece que los abrazos y balazos, pues por lo pronto, por mucho tiempo, esperemos que se siga haciendo a un lado. Y no se trata de abatir a cañonazos al crimen organizado, pues porque en primer lugar no lo resolvería y sí dañaría mucho a la sociedad civil. La gente se pregunta mucho por qué no aplica más armamento pesado el ejército, porque le pega a la sociedad, le pega a las ciudades, le pega a la ciudadanía. Sin embargo,
la puntualización que está haciendo de los temas, sobre todo, por ejemplo, el caso de Sinaloa, que es evidente que ha sido un tema que se dejó crecer demasiado y que va a ser difícil controlarlo, y eso se derrama hacia el resto del país. Estamos viendo en Chiapas, ahora resulta que Tabasco, que fue un estado de los que siempre tuvieron mucha más tranquilidad, ahora resulta que está patas para arriba. Guanajuato sigue bastante mal. O sea, sí hay un problema serio, la verdad, pero la vemos, o yo la veo trabajando en el tema, aplicándose. Tiene que ser gradual, los mexicanos tenemos que tener paciencia. Y respecto de los retos, hablamos de las acciones. Bueno, si no, ahorita entramos al tema, a la agenda del tema Donald Trump, la agenda legislativa, ¿no? Hay una especie hasta de contradicción de ver cómo pues hay reuniones con el sector privado, hay un plan México, se busca la certeza en las inversiones, la seguridad jurídica, pero por otro lado tenemos el gran reto de una reforma judicial pues que va a transformar el sistema judicial, que todavía no sabemos realmente cómo va a resultar este nuevo modelo, pero agreguémosle pues un cambio importante en el ecosistema, desaparición de órganos autónomos, el nacimiento de nuevas secretarías, lo comentabas, la agencia digital, la Secretaría de la Mujer, muchas cosas que creo que hay que esperar a ver cómo maduran, ¿no? Sí, bueno, la avalancha o el diluvio de iniciativas que se aprobaron en el periodo pasado legislativo, pues es algo que normalmente con el presidente que viene entrando es común que lancen una buena cantidad de iniciativas, no necesariamente, o de reformas más bien, no necesariamente hacia la Constitución. Aquí fueron prácticamente más de 10 a la pura Constitución. Sin embargo, es hasta cierto punto normal. Eran iniciativas que ya estaban adentro, que ya se habían hecho públicas desde el mes de febrero del año pasado, y se desdobló. Finalmente ese es un compromiso que se adquirió y se cumplió. Ahora vamos a ver todos esos cambios, cómo resultan, por ejemplo, en el caso de la reforma judicial, pues vamos a ver, en primer lugar, cómo resulta la elección, y en segundo lugar, cómo resulta, una vez elegidos los jueces, magistrados y ministros, cómo funciona el Poder Judicial. Eso genera intranquilidad porque finalmente nunca habíamos tenido, es más, no hay en el mundo un sistema, salvo Bolivia, que tenga ese sistema. Entonces, pues sí, la expectativa en ese sentido genera incertidumbre tanto afuera como adentro, pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Viene ese al diluvio de iniciativas aprobadas, sobre todo las constitucionales, pues requieren una cantidad cerca de 50 o 40 leyes ordinarias pues para regular todo eso. Eso va a tomar tiempo. Las reformas a la Constitución, algunas tienen fallas, hasta de dedo o de concepto. Así es que va a tener que irse ajustando ese proceso, y yo creo que vamos a ver esos ajustes en los próximos 3 años, que no veo, a menos de que otra vez entremos a matacaballo, que no lo creo. Yo veo pues la desaparición de los órganos autónomos genera también inquietud, genera cierta incertidumbre, bueno, no cierta, genera incertidumbre, y sobre todo porque son órganos que finalmente provienen de las negociaciones del TEMEC, desde el NAFTA, desde el Tratado de Libre Comercio inicial. Entonces, ahí, claro, esos órganos se regresaron al Ejecutivo, donde habían estado prácticamente toda la vida, hasta que vinieron estos cambios y la creación de esos organismos. Pues sí, vienen cambios bastante importantes. Todavía hay que ver qué resulta, ¿no? Me preguntaban si yo veía alguna elección importante en este año 2025, y mi reacción inicial fue que no. Y luego me acordé que viene la del Poder Judicial. Entonces nos tendremos que acostumbrar a que vengan ese tipo de reformas, y como bien dices, cómo se desdobla la regulación. Y bueno, pues a ver, como senador fronterizo, bueno, primero como fronterizo, luego senador fronterizo, luego como en su momento parte del Senado que aprobó el NAFTA, y hoy con la llegada del presidente Trump, ¿cómo has visto a la presidenta Sheinbaum reaccionar a los primeros ataques
menciones que ya hace el presidente Sheinbaum, el presidente Trump, las posibles firmas de acciones ejecutivas? Bueno, la verdad es que todos los cambios generan mucha inquietud. Sí, efectivamente, me tocó en el Senado participar en la creación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, al cual inclusive no estaban incluidos los canadienses, y ellos pidieron poderse agregar a la negociación, y se convirtió en una negociación que inicialmente era México-Estados Unidos, con Canadá igualmente. Entonces eso generó todavía mayor tranquilidad, aunque más dificultades para la negociación, porque había que negociar también con Canadá. Sin embargo, la prueba de que fue excelente la tenemos a simple vista. Hubo mucha negatividad para que se desarrollara ese proyecto, ese tratado, tanto del empresariado como del sector obrero, como del sector de oposición. En aquel tiempo toda la izquierda estaban muy opuestos. Dentro del propio PAN también había mucha oposición. Entonces hubo que hacer una campaña muy, muy intensa hasta poder lograr que se ajustaran las reglas. Ya con la venida del TEMEC, bueno, y el problema es que ese tratado, que ha sido muy benéfico para México, no logró bajarse hacia el sureste mexicano. Y ese es donde tenemos un desbalance que siempre lo hemos tenido, pero ahora se nota un poco más. Entonces, bueno, viene el tratado, la negociación del TEMEC con Trump, y genera otra vez una gran incertidumbre, porque pues eran 25 años de tener un tratado que estaba funcionando de maravilla para las tres partes. Pero Trump llegó, lo vamos a meter mano otra vez. Ok, nos costó algo, pero salió también, y ahora lo vemos, que tienes un intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá de $1 millón de dólares por minuto. O sea, es impresionante. No hay ningún intercambio comercial en ninguna parte del mundo que tenga ese volumen de intercambio entre las tres naciones. Entonces viene ahora el señor Trump y quiere volver a meterle mano, porque además así quedó, que el 26 iba a haber una revisión. Y otra vez viene la inseguridad, pero yo veo a ella con dos situaciones. Una, el discurso, que a mí me parece que tiene que hacerlo así, sobre todo hacia la base. Tiene que ser. Los mexicanos siempre hemos sido muy orgullosos de nuestra patria, y los presidentes mexicanos siempre tienen ese discurso con relación a Estados Unidos. Se nos ha olvidado un poco, pero hay que irse un poquito atrás en la historia y van a ver esos discursos. Pero una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Entonces, en el caso de la negociación, ya se están haciendo todo lo necesario dentro de lo que México puede hacer para llegar a la negociación, pues con una plataforma en la cual ya se está empezando a tratar de resolver el tema de la migración, que mientras aquí hay un país pobre, acá hay un país rico, va a jalar esa migración. Ese es un fenómeno mundial. Está pasando en Europa, está pasando en donde hay una relación de pobres con ricos, siempre hay ese problema. Entonces, que los van a mandar 1 millón o 2 millones pues está bien. En primer lugar, los americanos van a tener que ver cómo le van a hacer, porque pues como que no está fácil mover 1 millón o 2 millones o 3 millones de gentes. Hay mecanismos legales y allá todavía funciona muy bien el Poder Judicial. En fin, yo la veo bien, la veo plantada, sabiendo qué hacer, porque uno se fija en los hechos, no necesariamente en el discurso. Pues muchas gracias. Ya estamos llegando al final de este podcast, este episodio número 4. Algunas conclusiones respecto a estos primeros 100 días en general de la doctora Sheinbaum. Bueno, yo creo que en general yo los veo bien. Hay cosas que nos ponen a dudar, son inquietantes. Sin embargo, en general, para hacer 100 días, que siguen siendo muy pocos, el avance es positivo, por lo menos así lo veo yo. Pues bueno, con esta última reflexión llegamos al final de este podcast. Gracias a Gustavo Almaraz Montaño, socio fundador de Grupo Estrategia Política. Y no olvide sintonizarnos en las próximas ediciones de este podcast Visión Política. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Listo. Muy bien. Esto fue Visión Política. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a @GustavoAlmarazP y @GEP-consultoría en X. Nos escuchamos pronto.